Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Los Enganchados. Un gusto saludarlos, esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola a todos, buenos días o tardes o noches a la hora que sea que nos estés viendo o escuchando grabadito en tu celular o camino al trabajo, donde sea. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer nuevamente poder compartir con ustedes este videito que creo que por ahí algunas dudas puede llegar a resolver. Esperemos que sea de mucha utilidad para ustedes. Nosotros, acuérdense que nos gusta compartir aquellas situaciones o elementos o cosas que nos están pasando en la vida real, en este caso, en nuestro trabajo, en nuestra labor diaria y la fase en la que nos encontramos ahorita o la etapa de trabajo las cosas que nos van pidiendo, por así decirlo. Y sin más preámbulo, pues bueno, estamos hablando de aquellos conceptos, pasos o puntos que vamos a encontrar en lo que suponemos que en todos los estados piden y por eso mismo lo vamos a presentar de esta manera, como el Plan Anual Operativo Proyecto de Intervención de Educación con comas, porque puede ser que en tu estado se le llame de alguna otra manera. Y esto escolar a nuestras autoridades, donde presentamos el desarrollo del ciclo escolar, los claves que vamos en todo momento para nuestro plan, para nuestra intervención docente, directamente en nuestras canchas con nuestros alumnos, patios o campos o lo que sea que tengan. Entonces, por eso, en el caso, por ejemplo, de su servidora, este año pues quedó como plan operativo, el año pasado fue proyecto de intervención, por ahí algunos le pusieron incluso plano didáctico, planeación didáctica, me parece, pero bueno, al final es el que anteriormente era el plan anual de trabajo. Y bueno, maestro Armando, muchas gracias por permitirme explicar todo este tema de lo que vamos a trabajar en este video. ¿Te parece si comenzamos? Así es, nuevamente bienvenidos. Vamos a irle trabajando. Les recordamos que este material, como bien dice la maestra Ana, es material que nosotros ocupamos. Solamente les vamos a dar la estructura junto con algunas recomendaciones, que es lo que vamos a compartir el documento con ustedes, porque como bien les hemos mencionado, a nosotros la intención, lo que nos gusta es que ustedes hagan ese proyecto, ese proceso de catarsis con respecto a cada una de las realidades escolares. Por lo tanto, es importante que solamente tengamos esa realidad de qué es lo que tengo que poner, cómo lo tengo que poner, y al final les vamos a pasar en el final del video el proyecto, en este caso plan operativo de la maestra Ana, que es el de este ciclo escolar, para que vean más o menos cómo termina quedando con esta estructura que nosotros les compartimos, porque pues obviamente, como ustedes saben, somos maestros frente a grupo de educación física y la idea obviamente es que todo aquello cuanto les compartimos es todo aquello cuanto ocupamos para poder llevar a cabo nuestra hermosa labor. Sin más preámbulo, pues vámonos. La parte primera con la que vamos, pues obviamente la portada va a llevar los datos, el nombre del docente, el centro de trabajo para el que estás trabajando, el nombre, la clave del centro de trabajo y la localidad en la que te encuentras. Dado el caso que estés en alguna ciudad, pues obviamente será la ciudad o el municipio o la alcaldía si estás en la Ciudad de México, dependiendo la situación que te sea funcional, adelante. Vamos a mencionarte si te vamos a colocar la presentación, que en este caso viene de la siguiente manera. Maestra Ana, si le parece, me aviento la presentación y usted continúa con la estructura. ¿Estamos bien? Perfectísimo. Bueno, ya vi que me levantó el dedo. Nos vamos, entonces, dice, el presente Sí, plan solamente operativo. es, acuérdense que son, perdón, que solamente recuerden son datos ficticios, ¿vale? Bueno, dice, el presente plan operativo, ¿sí?
es la mención general de la planificación estratégica para la realización de cambios y mejoras en este centro educativo, para el cual está elaborado. Aquí colocarán ustedes su nombre de la escuela, desde la disciplina de educación física dentro del campo humano y lo comunitario. Se pretende lograr mejoras y modificaciones que se realizan con metas y objetivos específicos, como fomentar el bienestar, ampliar habilidades físicas, sociales, entre otras destrezas y conocimientos que son vitales para el desarrollo y bienestar de los niños. Se trabajará a lo largo del ciclo escolar por unidades didácticas, ya se está mencionando aquí la metodología de trabajo, como ya se han realizado, pero además por medio de las metodologías activas propuestas por la NEP, que en este caso es la especialmente propuesta por el campo de lo humano y lo comunitario, el aprendizaje basado en servicio, sin dejar de lado la posibilidad de explorar las de los demás campos, ¿sí? Sabemos que hay otras metodologías sugeridas en otros lados y otras que no están contempladas en las orientaciones dadas en los consejos técnicos. Como ya les habíamos dicho de manera anterior, estamos también trabajando para concretar una de los aprendizajes para poderlo situar dentro de educación física y estarles pasando esta información para que ustedes tengan otra metodología diferente para poderlo llevar a cabo, que sería más encaminada todavía a la parte de las unidades didácticas y nos ayudaría a reforzar mucho la parte del trabajo de la clase, pero que cumpla con las características de estas metodologías activas en el proyecto. Un proyecto es una propuesta ordenada de acciones que pretenden la solución o reducción de un problema o situación que afecta a un individuo o grupo de individuos, en el cual se plantea la magnitud, características, tipos y periodos de los recursos requeridos para completar la solución propuesta dentro de las limitaciones técnicas, sociales, económicas y políticas en las cuales se desenvolverá este proyecto. Para poder realizar un diseño eficaz, se lleva a cabo un estudio de las necesidades que tenga el estudiante en el diagnóstico escolar comunitario y posteriormente en el diagnóstico específico de educación física, que en este caso es el diagnóstico educativo, de los procesos formativos del área. Con base a esto se crearán objetivos y se realizará el programa adaptado a quienes va dirigido, considerando que partiremos del plan analítico según los principios de la nueva escuela mexicana 2022. Aquí no nos equivocamos, lo corregimos, que nos ayuda a irlo leyendo aquí con ustedes para solucionar. Y el cual es el documento que se elabora a lo largo del ciclo escolar y que el presente documento tiene a bien presentar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de las tres fases, en este caso como nosotros trabajamos en primarias, por eso colocamos las tres fases que comprenden a los 6 grados de educación primaria. Hasta el momento de su elaboración, únicamente priorizados y en proceso de contextualización, permitiéndonos tener un panorama general de lo que debemos considerar como guía en el último momento para nuestra planeación didáctica. En el caso de que tú estés trabajando para preescolar, sería de la fase y solamente la fase que comprende los 3 grados de la segunda fase o de la sexta fase que comprende a los 3 grados de educación secundaria. Esto será alusivo a la necesidad que tú requieres. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro Armando. Y aquí tendríamos entonces a continuación nuestro diagnóstico escolar comunitario. De hecho, fíjate, es una de las cosas que estaba pensando, ¿no? Que pueden decir, ay, bueno, esto lo he hecho todos los años, entonces solo cambio mi carátula, mi portada, como tú le llames, los datos, el año, el ciclo escolar, entrego lo mismo modificando el cronograma. Entendemos y sabemos y de verdad que valoramos el hacer este video porque consideramos bien importante que no nos vayamos con el copio y pego del año pasado. Si no es tu caso, qué bueno, felicidades y ojalá esta guía te vaya dando por ahí luz de lo que ya tienes y que quizá le pudieras agregar o modificar. Y es algo de lo que continúa ahorita, el diagnóstico escolar comunitario. No creemos que en años pasados lo hayamos agregado. Entonces, en este ciclo, con este tema de que el cambio de plan y programa o de programa de estudios, será necesario incluirlo. Empezaríamos aquí en este diagnóstico. Recuerden esto que hicimos en nuestro plan analítico, las fases de consejo técnico, describir el entorno familiar,
escolar, social y cultural de los alumnos, comentar aspectos familiares de los alumnos, del rol que jugarán los padres, del nivel socioeconómico, así como el tipo de escuela, los servicios con los que cuenta, la organización escolar, intereses de los educandos, de la comunidad, tradiciones sociales, culturales o religiosas, entre otros elementos. Recuerden, si es tu primer video, aquí abajo te vamos a poner algunos videitos que te puedan ir ayudando, que tenemos un video para aquellos enganchados que ya llevan con nosotros un ratito, lo cual agradecemos. Hicimos un videíto hablando de donde mencionamos las 5 dimensiones de este diagnóstico escolar comunitario que son importantes y necesarios tener en cuenta. A partir de ahí, terminemos o retomaremos el diagnóstico educativo. En el caso de educación física, de inicio irá a describir los resultados de las pruebas realizadas a inicio del ciclo escolar para conocer las capacidades y habilidades de los alumnos, tomando en cuenta esto como el punto de partida. Y ojo, aquí hay algo bien importante que debo decir, maestro Armando, perdón, pero lo debo decir. Normalmente se describen los resultados, porque en teoría este documento pues se entrega después de hacer el diagnóstico de ciclo escolar. En mi caso, y lo debo decir honestamente, en nuestro estado, o al menos en mi zona donde trabajo, nos lo piden previo a la aplicación o durante el proceso de aplicación del diagnóstico. Yo pudiera esperar y entregarlo después, pero siendo cumplidos, lo entregamos en tiempo y forma y entonces aún estamos sin resultados de diagnóstico. Si es tu caso, te invito a que pudieras en este espacio describir tu batería, tu diagnóstico, la forma en que vas a elaborar tu diagnóstico escolar o aquellos elementos que consideres importante que pongas sobre o respecto a tu diagnóstico escolar, el instrumento, etcétera, la forma en que lo vas a realizar. Y también si tienes aún dudas sobre diagnóstico, tenemos un video de diagnóstico educativo ya con los parámetros de evaluación, semaforito y todo. Entonces, igual si no, que te lo compartan y dale like, por favor. Y bueno, suscríbete porque vamos bien. En este caso, bueno, avanzo si te parece con los que siguen, maestro Armando, los siguientes dos. Creo que no, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, sigo. Tendríamos el siguiente apartado que sería problematización. Detallar las problemáticas seleccionadas por la escuela en el programa analítico para tener un parámetro de intervención. Y si tú eres bien abusado, como todos nuestros o que te vamos a pasar por ahí también de problematizar en educación física y en que no en este momento tengas sobre educación. ¿Me ayudas con el que sigue, maestro Armando? Gracias. Sí, maestra, de hecho está teniendo problemas con el audio. Pero bueno, vamos a avanzar con el siguiente apartado, que como bien les mencionaba la maestra, ¿no? A ver, el diagnóstico escolar educativo, solamente para reforzarles, hay estados que sí los mencionan, que es todo aquello desde dónde se encuentra la localidad, dónde se encuentra la escuela, ubicada de manera o sea, hay escuelas que incluso ya tienen ese diagnóstico previamente realizado. Pero recordemos que el diagnóstico escolar comunitario lleva otras preguntas, lleva otras situaciones que no solamente son las que ya anotábamos de manera primordial, que es solamente dónde se ubica la escuela. No, ahora hay otros parámetros, por eso te invitamos también a ver el video del diagnóstico escolar, ¿sí? Para que tú veas justamente esos 5 parámetros que incluyen el diagnóstico escolar comunitario, para que tú veas qué es lo que vas a tener que detallar en este caso, en este apartado, para que obviamente des y brindes la información adecuada. Y al final, como te dije, vamos a compartir el formato de la maestra Ana que entregó para su supervisión, para que ustedes puedan visualizar que todo cuanto les hemos estado dando y compartiendo, justamente nosotros lo estamos utilizando. ¿Por qué? Porque pues es la finalidad. Tenemos que apoyarnos entre maestros para que sea muchísimo más fácil y qué mejor que brindarte ese apoyo. También agradecer a todos aquellos cuantos nos mencionan situaciones con respecto a mejoras en el canal y con propuestas, porque obviamente las tomamos en cuenta para que esto pueda funcionar y para que a ustedes les sea extremadamente funcional. Ya sé, ya lo habíamos tratado de hacer más amplio, maestra, así tiene razón. Si gusta, voy a tratar de hacerlo un poquito más amplio para la última recomendación que nos hicieron de ampliar en este caso, ¿no? Les decimos entonces, ya la parte de la contextualización, como bien vimos, y les invita a la maestra
a ver lo que es la parte de la problematización, ahí vamos a ver justamente bien estos dos apartados que si lo has ido haciendo con nosotros, te vas a dar cuenta de que hacer este plan anual, proyecto de intervención, plan operativo, como lo llamen en tu estado, te vas a dar cuenta de que lo único que vas a hacer es tener que copiar y pegar los resultados de las cosas que ya has hecho. No vas a tener más trabajo para tener que realizar esto con los documentos que ya deberías de tener previamente elaborados. Entonces, en la contextualización, en este apartado se mencionarán los problemas encontrados en el apartado anterior, que son las problemáticas, pero como les decimos, de manera contextualizada a la realidad de la escuela y los alumnos. Se harán menciones de los temas a tratar, lo que se espera de los mismos a través de los conocimientos de los niños y se tratará de organizar el contenido con las especificidades del campo formativo en las fases a atender. En caso de que ustedes sean de la fase 2 o la 6, de la 2 o la 6, ustedes en este apartado que nosotros tenemos como colocados la 3, la 4 y la 5, tendrán que irse al programa sintético, copiar el apartado que dice especificidades del campo de lo humano y lo comunitario fase 2 y pegarlo en este apartado. Solamente es lo único que tendrías que hacer. Regresar al programa, copias y lo pegas y punto. Y puedes seguir trabajando. Recuerda que este formato que te estamos compartiendo ahorita es tanto para preescolar, primaria y secundaria. ¿Sale? En este caso, se toma en cuenta las realidades de la escuela con las especificidades del campo formativo en las fases en las que se va a intervenir. Y literal, este apartado que viene aquí es totalmente copiado y pegado del programa de la fase 3, perdón, de la fase 4 y de la fase 5. Sí, todo eso son las especificidades de esos apartados. Y aquí nos vamos al siguiente apartado, que es la tabla de contenidos seleccionados y los posibles proyectos de intervención. Recuerda que todo esto, cuando hemos ido trabajando, es parte del plan del, ¿cómo se llama? Del plan analítico que entregaron en la escuela. ¿Vale? Entonces, en este apartado que seguimos, que es la tabla de contenidos, aquí te mencionamos que en caso de que no cuentes con el plan analítico de la escuela, que sería la tablita de esta, ¿sí? O sea, la tablita contextualizada de contenidos. En caso de que no la hayan realizado, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tendrías tú que hacer? Lo que te corresponde a ti de educación física, que sería en el campo de lo humano y lo comunitario, copiar y dar lo que viene de tu campo y con eso avanzar. ¿Vale? Entonces, se realizará en este apartado la selección de los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje de las diferentes fases. En este caso, la tablita, si tú estás en la fase 2, solamente le quitas aquí fase 3, le pones fase 2 y puedes ir copiando y pegando en la misma tablita sin problema y te deshaces de las otras dos que vienen abajo. Lo mismo que si eres de fase 6. Como es un documento que se entrega a la autoridad inmediata, en este caso, con entregar un cuadro general con únicamente los contenidos es suficiente, ya que los procesos de desarrollo de aprendizaje los vas a ver y el supervisor los va a ver plasmados dentro del del plano didáctico, que sería tu planeación. ¿Sí? O sea, si gustas entregar el cuadrito que en algún momento se menciona como en el programa sintético donde vienen todos los contenidos, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya en el plano didáctico vas a ver que del contenido que marcaste X, el proceso de desarrollo de aprendizaje que vas a ver va a ser XY. ¿Sale? Entonces, así lo vamos a ir trabajando. Este sería el cuadrito para la fase 3, para la fase 4 y para la fase 5, los que estamos en primaria, los que están en preescolar, les recuerdo, borren el de la fase 4 y el de la fase 5 y trabajen sobre el de la fase 2 y el de los de secundaria, la misma situación. Maestra, si gustas avanzar con el cronograma. Claro que sí. Si tengo problemas de audio, me dices por favorcito y detengo, ¿vale? Para que se escuche claro. ¿Seguimos? Excelente, gracias. En el siguiente apartado vamos a tener el cronograma de actividades sugeridas
Aquí ponemos por el departamento, porque todavía en el estado donde estoy, pues tenemos departamento y es a quienes o quienes en algún momento nos dan las indicaciones o las orientaciones vía nuestra supervisión o inspección. Entonces, hay un cronograma, digamos, general a nivel estatal, pero bueno, a nivel estado, en el área, en mi caso, federal, pero de esas actividades es donde de cierta forma yo tengo que también ubicar aquello que voy a realizar para tenerlo en consideración. Y en nuestro caso, por ejemplo, en la zona se hace la reunión previa donde se nos informa y se acuerdan también las actividades que como educación física se van a realizar a nivel general o nivel zona, pero en este apartado de cronograma, parte de esas actividades que yo debo tener así como claras, como la semana de educación física, la semana de habilidades motrices, si va a haber cuestión de escoltas, actividades o eventos deportivos, todas esas actividades que en algunos lados todavía nos piden, entonces debemos de tener pendiente, ¿no? Así como anotadito para que no se empalmen actividades o bien porque este informe va firmado por nuestro director en la mayoría de los casos, y él se da por enterado con esto de las actividades que educación física está trabajando o va a trabajar en cada uno de los meses. En el lado izquierdo seleccionas día del mes, en el lado derecho, si te da el espacio, puedes anotar la actividad o en los renglones las diferentes actividades, nuevamente retomando el numerito. Aquí se pone abajo, es importante mencionar que este cronograma solo es de carácter informativo a la autoridad, que en caso de no cumplir con alguna actividad, no deberá ser motivo para sancionar al docente, debido a que el documento, esto es muy importante, es modificable y yo diría perfectible, flexible, etcétera, de la misma manera que el plan analítico. Todo está sujeto a las necesidades del servicio y estas pueden cambiar de manera fortuita. La información que se comparte es la obtenida y decidida por el maestro, tomando en todo momento en cuenta las necesidades de sus alumnos hasta el momento de emisión y firma del mismo. Quiere decir que si en algún momento ocurre alguna situación extraordinaria que se tenga que modificar alguna de las actividades, por cuestiones del clima, por cuestiones de la misma comunidad, porque no se tomó en consideración, no sé, la feria, etcétera, lo que sea, o porque las mismas autoridades decidan que se va a modificar o que no se puede realizar, esto es extremadamente entendible que es modificable. Y bien, esta parte que se pone ahí es igual que el plan analítico, como la parte anterior que mencionaba el maestro. Si tu escuela tiene todo lo del plan analítico adelante, si no, oriéntate por lo de educación física. En los siguientes apartados tendríamos metodología de enseñanza a utilizar. Y bueno, aquí básicamente tienes que poner la metodología que vas a utilizar. Recuerdan, en nuestro caso, por ahí pusimos unidad didáctica, proyecto ABC o mixta. Quiere decir que puedes trabajar con algunos grupos donde tengas esta relación con el docente de grupo o bien solamente educación física, tus proyectos. Y en algunos otros casos, algunos grupos necesiten por unidad didáctica específicamente. Eso será mixto. Se hará alusión a la organización de las sesiones y que se recomienda por los resultados obtenidos en el diagnóstico para obtener mejores avances o resultados en el grupo. En sugerencias de evaluación se de la a lo largo del ciclo. Aquí se hace referencia acerca de lo que se evalúa a través de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, que ya la mencionaba, un trayecto de trabajará la parte del conocimiento de los procesos. Debe contar con estrategias variadas, sustentadas en las diferentes realidades. Maestro, estamos con problemas de audio. Si gusta, continúo. Vale, como venía mencionando la maestra, a través de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, siempre tomando en cuenta un trayecto de evaluación formativa, se trabaja la parte del conocimiento de los procesos de los niños y debe contar con estrategias variadas sustentadas en las diferentes realidades. Debes tomar en cuenta que el acuerdo de evaluación aún no sale, no hay un acuerdo de evaluación, se supone que todo va a salir antes del Consejo Técnico Escolar, por lo que este apartado puede sufrir cambios y es importante que lo menciones, dado el caso que se te pida la entrega de este documento antes de que salga dicho acuerdo. Es importante que tú menciones, hasta el momento mi forma de evaluar será esta, pero si dado el caso
sale un acuerdo de evaluación que tenga alguna modificación, puede este cambio sustentarse y se tendrá que ir valorando y trabajando dentro del plan didáctico, apoyado siempre en todo momento por supervisores y por directores. Te recomendamos que esas leyendas que te estamos poniendo, sobre todo en el caso de terminando el cronograma, y la que pongas aquí en el caso de las sugerencias de evaluación, no las dejes de lado y que trates de redactarlas. ¿Por qué? Porque al momento en el que tú cuentas con la firma al final de tu documento, donde te firma el supervisor, donde te firma el director, ellos se dan por informados de que tú estás mencionando todo esto. Así es que es el respaldo jurídico que tú tendrías con respecto a las notificaciones que tú estés haciendo con respecto a tu trabajo. Entonces, te recomendamos que lo anotes, que lo hagas y que no haya otra situación. Y por último, el apartado del código de ética, donde en este apartado se pondrán los puntos del código de ética que ya salió. Vamos más adelante a hacer el video del código de ética para que tú lo veas, de los funcionarios y servidores públicos, donde se da fe de todo lo que se lee y donde se lee y se conocen de los mismos. Entonces, en este caso, maestra, si te parece, crédito a quien crédito merece. Entonces, voy a dejar de pasar la pantalla y voy a pasar tu formato en este caso para, si gustas, hacer mención y con esto concluir el video. Les agradecemos mucho por mi parte. Ya únicamente me despido. Gracias, maestro Armando. Y bueno, recuerden que dijimos que todo es perfectible y modificable. En este caso, bueno, solamente como para írselos pasando, acompañando la imagen. En realidad es que este documento que se entrega, en mi caso, pues lleva los elementos que ya estuvimos mencionando. El plan operativo, que en este caso así se le llamó, la carátula, a ir a quien presenta, la fecha con la que tiene que ir asignado, aunque lo entregamos posterior, pero sí se solicita una fecha indicada, el índice que contiene todos los elementos que te compartíamos. Aquí en este caso únicamente vamos a encontrar que ya está modificado a las necesidades. Ahí por ahí dice planea sin, y también por ahí tengo otros errores que presentación. Acuérdense que la maestra Anita es disléxica, entonces sí me como muchas palabras. Y la verdad, a veces ya en el tema de que ya lo tienes tan mecanizado, se nos van las letras, pero bueno, ya se corrigió, no se preocupen. Y tendríamos aquí, bueno, la presentación, que por ahí ya la leyó el maestro, la pasamos directamente de aquí. Después encontramos el apartado específico del análisis del contexto socioeducativo, ese diagnóstico educativo. En mi caso, pues lo tenía en esta tabla ya de nuestra fase intensiva, queda tal cual esas 5 dimensiones que les mencionaba. En la parte de habilidades académicas se mencionan los apartados para educación física. Si quieres ir bajándole, maestro, nos vamos ya. Creo que la lectura pues no será necesaria, solamente queremos que vean cómo queda cuando ya está aquí los posibles problemas y queda todo en este apartado. A mí me gusta en tablita, tú lo puedes hacer redactado. Lo que les mencioné en mi caso, diagnóstico escolar, estoy en, bueno, esta semana terminé o estoy concluyendo y pues básicamente presento el instrumento y las indicaciones, no tal cual todavía resultados, eso lo haré en un segundo momento al terminar mi diagnóstico. Y después tendríamos más abajito los contenidos y procesos de desarrollo seleccionados. En mi caso también solamente pongo el del humano y lo comunitario. No sé, creo que tu micro, maestro Armando, si me ayudas ahí tantito, de por sí mi audio lo tengo medio raro. Y bueno, yo lo tengo seleccionado, muchas gracias. Yo tengo seleccionado únicamente del humano y lo comunitario por el tema que les comentaba de que está siendo elaborado o está en proceso el de mi escuela. Tienen seleccionado ya, pero todavía esta parte de contextualizar y de en esto, humano y lo comunitario, pues yo ya hice una priorización, una modificación. Y esto es lo que anexé en esta parte de contenidos de cada uno de los grados y fases, ¿no? Así como lo ven, viene fase 5 y contenidos quinto y sexto. Y lo mismo pasó en las fases anteriores. Más abajo, por ahí más abajo, si gustas, le seguimos dando para abajo. El cronograma, como se los mencionábamos, seleccionado, anotado a un lado, el que queda ya rellenado así.
Si se dan cuenta, no necesitamos llenar de actividades el cronograma porque lo mismo en el transcurso van saliendo algunas otras actividades. Se anexa, los nombres no, por favor, gracias. Se anexa la planeación didáctica. En mi caso, nos pidieron primer mes, pero como empiezo con proyecto, es un proyecto para septiembre y octubre. Entonces, por eso queda ahí anexo el primer plano didáctico, que es un proyecto, y abajo aquí no lo tengo agregado, sino que lo hice en un documento aparte. Ya se entrega anexado los primeros 2 meses de trabajo. Entonces, de manera general, muchas gracias. De manera general, queda así. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Sí nos tardamos poquito. Creí que iba a ser de 15 minutos, pero bueno, nos tardamos un poquito, pero aquí está. Esperamos que te sirva. Comparte, dale like, no dejes de suscribirte, por favor, ayúdanos a seguir creciendo y activa todas las campanitas para que te avise de nuestros videitos. Vamos avanzando. Gracias. Un placer. Cuídense. Bye. Encanchados. Bye. Suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.